Me encantó, me encantó. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar, gracias por acercarse. Les doy la bienvenida a quienes están acá presencialmente y también a quienes nos están siguiendo de manera virtual a lo largo y ancho del país. Tenemos audiencia en todas las regiones. Es un proyecto realmente federal. Así que bueno, muchísimas gracias a quienes están del otro lado. Gracias Iade, gracias Marisa por el espacio. Les quería contar que esto es en el marco de un proyecto de investigación financiado por la agencia, en el que intentamos estudiar hacia grandes rasgos las desigualdades desde una perspectiva de análisis de clases. ¿Sí? Este primer conversatorio es en realidad el inaugural de una serie de 5 en donde vamos a enfocarnos en sectores dominantes como este, sectores altos, cúpula, etcétera, sectores medios relacionados con el conflicto más que nada capital-trabajo, sindicatos, organizaciones más establecidas y después ya clases populares, economía informal, ¿sí? Así que bueno, intentaremos atravesar en ese recorte de 3 clases la cuestión de las desigualdades y las luchas, sobre todo las pujas, en el marco básicamente de la coyuntura actual, de la coyuntura particular que tenemos en la actualidad. Bueno, hoy como primer conversatorio les doy la bienvenida y el agradecimiento a 4 exponentes, van a dar su punto de vista respecto de las formas de analizar, de encarar, de construir un objeto de estudio, de poder analizar metodologías posibles sobre los sectores dominantes y sobre todo en las dinámicas actuales, dinámicas en la contemporaneidad. Los sectores, las empresas, las organizaciones, el poder en general en sus diversas formas. Así que muchísimas gracias por estar. Yo voy a hacer una breve presentación de cada uno. Luego vamos a organizarlo, van a tener 15, 20 minutos de exposición y luego sí vamos a dejar paso a las preguntas, que seguramente van a haber muchas, tanto de quienes están presentes aquí como quienes están viendo por redes. También pueden dejar sus preguntas, comentarios, etcétera, que van a ser recogidos y van a ser leídos. Así que bueno, este conversatorio está integrado por Verónica Baudino. Verónica es profesora, licenciada y doctora en Historia, especialista en Historia Económica. Es investigador del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales del Centro Científico y Tecnológico de La Plata. Es autora de numerosos artículos y libros, y entre ellos El ingrediente secreto, Arcor y la acumulación de capital en la Argentina de 1950 al 2002. También tenemos a Alejandro Gallego. Alejandro es licenciado en Sociología, magíster en Generación, Análisis de Información Estadística y doctor en Ciencias Sociales. Es especialista en temas de Sociología Económica y Economía Política, sobre los que ha publicado diversos artículos. Es investigador de CONICET, con sede en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales del UNSAM, y es coautor junto a Martín Short del libro Restricción Eterna, el poder económico durante el kirchnerismo. También nos acompaña Marina Dossi. Marina es licenciada y magíster en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales. Es investigadora también de CONICET, con sede en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales del UNSAM. Es especialista en corporaciones empresarias, procesos de representación internos, acción corporativa y acción política colectiva. Sobre estos temas escribió diversos artículos y libros, entre ellos Los industriales en su laberinto, las estrategias políticas de la Unión Industrial durante el auge y la crisis neoliberal en el marco del recorte en 1989 y 2003. Y también contamos con Mónica Peralta Ramos. Mónica es socióloga y doctora en Sociología por la Universidad René Descartes de Ciencias Humanas de la Sorbonne en París. Es investigadora y docente en las áreas de Economía Política, Sociología y Antropología. Es columnista también del portal El Cohete a la Luna,
Ha publicado numerosísimos artículos y libros, entre los que se cuentan Etapa de acumulación de alianzas de clases en la Argentina, 1930-1970, Acumulación del capital y crisis política en la Argentina, 1930-1974, y La economía política argentina, poder y clases sociales, 1930-2006. Así que muchísimas gracias. Yo les doy la palabra. Vamos a empezar con Verónica. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Marisa, a Liade, a Gustavo. Bueno, nos convoca un tema de suma actualidad. Todo lo que tenga que ver con ciencias sociales me parece que está bueno que nos podamos reunir y darle el valor que consideramos que tiene ante el vapuleo que sentimos y que vemos por parte de diferentes sectores. ¿Podemos poner el PowerPoint? La idea es poder hacer un ejercicio como de reconstrucción de un diseño de investigación para ir viendo algunas cuestiones puntuales que me parece que puedo aportar desde lo que yo trabajo, que tiene que ver más que nada con el estudio de las corporaciones industriales. Desde el 66 hasta el 83 hice también un ejercicio sobre el kirchnerismo. Pero ese es centralmente el tema que me ocupa y sobre lo que creo que puedo aportar algo. ¿Para qué? Me parece que sería la pregunta inicial. Eso, podemos ir pasando, ¿no? Me incomoda un poco no poder pasarlo yo, pero bueno. Primero me parece que antes que pensar cómo pensar, yo me pregunto ¿para qué pensar? ¿Sí? ¿Para qué pensar, analizar, investigar las clases dominantes? Por un lado, porque en particular permite explicar los rasgos de la burguesía o capitalistas que opera en Argentina en tanto formas de acción y demandas, así como el tipo de relación que el Estado establece con la clase capitalista. Ambos aspectos, asimismo, pueden coadyuvar a caracterizar límites y potencialidades del desarrollo del capitalismo argentino y aportar herramientas para trazar estrategias políticas. Y desde el plano más general del estudio de las ciencias sociales, me parece que, me parece necesario poner en valor la importancia del estudio de las ciencias sociales, porque poder entender la vida en sociedad, poder entender los diferentes aspectos de la vida en sociedad, requiere de una metodología y de un desarrollo particular, científico, académico, ¿sí? Ya que no es traslúcida la vida social, las determinaciones, las explicaciones de por qué las cosas son como son. Entonces, ¿para qué estudiar a la clase dominante, a los sectores capitalistas? Me parece que es importante en esos dos aspectos, ¿sí? Tanto más puntuales del objeto como más generales por enmarcarse dentro de lo que son los estudios en ciencias sociales. ¿Podemos pasar? ¿Cómo investigarlo? O sea, este es el ejercicio que hice para plantear algunas cuestiones que me parece que podemos aportar. Por un lado, el planteo del problema, ¿sí? Cómo arrancamos una investigación a partir del problema del planteo de los problemas principales y secundarios. Por un lado, ¿cuáles son las características del empresariado que opera en Argentina? ¿Cuál es su comportamiento político y económico? Y, por otro lado, ¿cuáles son los rasgos del capitalismo argentino que determinan tal comportamiento? Es decir, por ejemplo, pensar cómo determina que Argentina sea proveedor de materias primas, apropiador de renta, etcétera, en la acción política de los sujetos capitalistas, sea vistos, ahora vamos a ver cómo delimitar el objeto en todo caso, sea visto desde el plano corporativo o desde el capital individual en particular. Pero siempre lo que estoy planteando yo es cómo trabajar la acción política, ¿sí? No, digamos, más allá de que haya investigado en su momento la acumulación de capital estrictamente dicha de un capital, ahora el planteo tiene que ver más con pensar
el comportamiento político, pero no es escindido de las determinaciones económicas o de la estructura económica de ese capital o esos capitales representados por esa corporación. Es ineludible plantear cuáles son los debates, cuál es el estado del arte, cuáles son los diferentes trabajos que han abordado los problemas que uno intenta trabajar, tanto desde el problema mismo, o sea, como el problema más general, como luego de haber definido el objeto de estudio, volver a rastrear cuáles son los trabajos que han desarrollado ese punto en especial. El estado del arte tiene mucha producción muy rica que tiene diferentes interpretaciones acerca de estos problemas generales que planteé o que yo me planteo cuando abordo esta investigación o cuando trabajo estos temas. Que tiene que ver con si la clase dominante es toda la clase capitalista o un sector, con si la clase dominante se compone por grandes capitales especuladores, antiindustriales, o sea que ese es su rasgo particular, o que su comportamiento refiere a la debilidad que tiene como expresión de las características del capitalismo argentino, y un problema derivado que, digamos, me parece que las investigaciones en ese sentido permite pensar es si su acción particular puede modificar el curso de la acumulación de capital o se encuentra determinada por un movimiento que lo contiene. Es decir, esto ya tiene que ver con pensar más políticamente qué esperamos de la clase dominante o de qué sector de la clase dominante. ¿Podemos pasar? Siguiendo este ejercicio de definir, digamos, de delinear una investigación, hay que definir un objeto, o sea, cómo vamos a abordar esa clase dominante, qué observar en particular vamos a trabajar. Ahí me contaba Marisa más o menos cómo es el diseño de la investigación y bueno, cada uno va tomando un aspecto y luego lo articularán como proyecto. Por ahí uno lo que hace es tomar un observable y tratar de articular todas las variables que pueda, lo que a veces se pone complicado. Pero el objeto podría ser, para entender o sea, para abordar este problema general, una corporación, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, la Confederación General Económica, depende de la época también que vamos a trabajar. En la época en la que trabajo yo es la Unión Industrial Argentina, la Confederación Económica y luego las megacorporaciones que arman cada una, por ejemplo, ACIEL. Bueno, está el CEA en ese periodo también. Me parece que vacancias que veo en digamos, en este aspecto, como para pensar por dónde seguir. Una puede ser, por ejemplo, la acción política del capital extranjero que opera en Argentina, que es algo que me interesa y que voy a empezar a trabajar, ni bien termine con otro trabajo que tiene que ver con el estudio comparativo con México, que me parece que también es otro, o sea, ir comparando con algunos otros casos latinoamericanos. Hay algunos países con los que hay más trabajos y otros, como con México, donde no hay. Entonces la idea es, luego de este trabajo comparativo, avanzar en el estudio, por ejemplo, de la acción política del capital extranjero en Argentina. Tratando de pensar si las definiciones políticas, la estrategia de demandas al Estado y la relación, por ejemplo, con otras fracciones o con otros sectores de los capitalistas son muy diferentes, son parecidos a los que digamos, los que llevan adelante en sus casas centrales, o sea, en sus países de origen, ¿sí? O aquí, al ser en general capitales recortados en su escala, tienen otro tipo de demandas que tienen que ver con el espacio de acumulación en el que se insertan en Argentina en particular. Luego de definir el objeto, ¿cómo definir teóricamente el objeto? Que esto, bueno, es un trabajo constante que uno hace de rastreo bibliográfico, historiográfico,
en el sentido de cómo definir a los capitalistas, si en función de la propiedad de los medios de producción, tanto de personificaciones del capital, si son más o menos autónomos respecto de las determinaciones económicas. O sea, uno hace quizá una definición más general y luego la va afinando de acuerdo también a lo que se va encontrando en la investigación misma. Por eso, para adelantarme un poco a las conclusiones, todas estas definiciones luego se ponen en cuestión, ¿sí? O sea, uno arranca de determinada idea, pero me parece que lo rico es poder ser flexible e ir viendo si lo que uno efectivamente se va encontrando con la reconstrucción de la historia de ese observable, de ese objeto, de ese sujeto, bueno, se condice o contraría los preconceptos con los cuales uno arrancó la investigación. Y otra cuestión que me parece importante es definir los presupuestos de los que uno parte, sobre todo en relación a dónde se inserta y dónde actúa ese sujeto, ¿sí? Acerca de la sociedad argentina, el capitalismo, la economía argentina, hay muchas interpretaciones, entonces poder puntualizar también para uno y para el lector o para el interlocutor, para ver de dónde estamos hablando, ¿sí? No es lo mismo pensar la economía de una forma que de otra, y en ese sentido hacer jugar al actor en ese contexto o en esa situación. Sí, continuamos. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Voy bien. Igual falta poco. Bueno, con respecto a la metodología, esto también me parece que es algo que no es nuevo, sino que hay muchos trabajos que están trabajando en ese sentido, pero me parece rico poder aportar a intentar reconstruir la mayor cantidad de determinaciones posibles de ese sujeto. No quedarnos solo en el aspecto político, por ejemplo, ¿sí? Sino tratar de hacer jugar otros aspectos de la vida económica, política y social que hacen al desarrollo de ese sujeto o de ese actor, que nos permitan explicar más en profundidad el problema que nos planteamos. Bueno, la hipótesis, esto, digamos, pensando en ese diseño, tiene que ver con cuáles son las respuestas o las posibles respuestas a esos interrogantes. Y acá podemos pasar, gracias, algunas fuentes como para hacer un aporte específico de qué herramientas tenemos para trabajar. Que depende de la época, hay más o hay menos, están más accesibles o no. Y bueno, no es fácil en general. Así que bueno, hay que buscar mucho. Por ejemplo, para el caso de la Unión Industrial Argentina y la CGE, que es lo que yo más trabajé, por un lado las cualitativas y por otro lado las cuantitativas, como para diferenciar clásicamente el tipo de fuente, es decir, de documentación. Las publicaciones institucionales, las memorias y balances, las revistas de las entidades, hay disponibles. A veces no encontramos toda la serie, pero podemos reconstruir bastante. Hay mucha información en el Ministerio de Economía, que es, bueno, un lugar increíble. Y, por ejemplo, otro lugar que yo consulto mucho y que me parece valiosísimo es el CICEA, que es en Ciencias Económicas, que es, bueno, fue fundado por Schwarzer. CESPA, pero yo siempre lo digo, hoy es CESPA, bueno. Pero hoy es CESPA, perfecto, gracias. Donde está Jesús, les paso el dato, que es el bibliotecario, que tiene todo perfectamente catalogado, y es una herramienta imprescindible donde hay un montón de documentos que no se encuentran en ningún otro lado, porque eran los insumos de estudio de Jorge Schwarzer y después de muchos otros investigadores que trabajaron y que pasaron por el centro.
Eso para trabajar más en términos históricos. Si uno trabaja periodos más actuales, bueno, hay más disponibles periódicos de circulación masiva, o inclusive algunas memorias y balances también están colgadas en la Unión Industrial Argentina, porque la CGE ya casi no tiene entidad. Bueno, entrevistas, difícil, pero bueno, si lo consiguen mejor. Hay que contrastar mucho con lo que pasó también, porque muchas veces, de acuerdo cuál es el sujeto y de qué uno le está hablando, pueden llegar a no acordarse de nada, que me ha pasado de épocas muy oscuras donde el empresario no sabe qué pasó, no sabe qué pasó en ese momento. Y después las fuentes cualitativas que me parece importante, cuantitativas, perdón, que me parece importante incluirlas para no quedar circunscriptos a la esfera de solo el discurso o solo, digamos, la acción política más explícita, sino poder cruzar con el movimiento real económico, el movimiento real del capital. Entonces ahí incluir series de salarios, tipo de cambio, rentabilidad, precios internacionales, y precios, digamos, internos. Y bueno, hay, digamos, una gran cantidad de insumos para trabajar ese tipo de fuentes. Bueno, que están en general disponibles o en INDEC o en las redes, en internet, en las diferentes páginas, por ejemplo, de las Naciones Unidas. O CEPAL también, que tiene una base de datos enorme. Para ir cerrando, ¿cómo, digamos, darle una perspectiva no novedosa, pero que me parece más interesante y que da más profundidad al análisis? Es esto que mencionaba cuando trataba de poner en relación las fuentes cualitativas y las cuantitativas, que es contrastar las demandas o las acciones políticas con el movimiento real del capital. Es decir, pidieron devaluación, bueno, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Cómo afecta ese tipo de cambio a los capitales integrantes de esa corporación que está demandando? Si no quedarnos solo con lo que dijeron, sino poder ir a ver el movimiento económico, a ver qué está pasando también, ¿sí? Y también poder cruzar con el tipo de capital que está pidiendo esa demanda. Y la forma, digamos, de pensar, digamos, de estudiar ese sujeto, es a partir de tratar de reconstruir la acción política y atender a las demandas al Estado, a las contradicciones con otros actores, ya sea otros capitales, otras agremiaciones, otros sectores sociales, como la clase trabajadora, por ejemplo, y los diferentes regímenes políticos y las diferentes perspectivas políticas más generales. Luego, dos cuestiones que tienen que ver con pensar un poco el sujeto que está actuando en este país en particular, cómo se vincula con esa realidad mundial que es el capitalismo. A la hora de, por ejemplo, pensar si es un capital chico, si es un capital grande, cómo se inserta en el mercado mundial y en relación a eso, cuáles son las demandas específicas que tiene. Y por último, pensar también, como decía al principio, el problema en el contexto particular argentino. O sea, ¿qué está pasando en ese periodo en términos de gobierno, en términos de lucha de clases? Es decir, poder contextualizar el movimiento de ese sujeto que vamos a intentar reconstruir. Por último, como para, digamos, cerrar este diseño, sería que lo que se busca es, digamos, al final o en algún punto en el que uno dice, bueno, hasta acá tengo algo, poder sintetizar los aportes de la investigación al problema particular abordado
y además a la reflexión sobre problemas más generales de la sociedad argentina. O sea, tratar de trascender un poco ese problema particular o tratar de ligar ese problema particular con una perspectiva más general del movimiento económico y social argentino, tratando de, bueno, explicarnos algo de lo que pasa. Es decir, ligar como ese problema más micro con problemas más generales. Y además algo que, bueno, comenté antes, poder apostar a realizar una revisión crítica de los presupuestos teóricos a la luz de la reconstrucción histórica que uno se propuso. Así que bueno, ese sería más o menos mi aporte. Gracias. ¿Escuchan? ¿Se escucha, no? Entonces voy a hablar sin micro. Por la... Qué lástima. Bien. Bueno, de nuevo agradecer la invitación. Es un gusto estar acá en el día de hacía mucho que no venía. Creo que la primera vez que vine fue siendo estudiante a comprar la realidad económica y la verdad que es un lugar que tiene una emotividad para mí, así que es un gusto estar acá de nuevo. Sigan comprando realidad económica, que además sobrevive en papel, que es un montón. Bueno, yo voy a dar un giro a lo que tenía preparado porque había preparado una cuestión más vinculada a los trabajos y a la metodología que vengo usando en el último tiempo, pero después cuando Gustavo me mandó la invitación, apareció el nombre del proyecto y la información sobre el proyecto, y la verdad que me parece un muy buen disparador. El título exacto, acá yo tenía, la distribución en disputa, las políticas por igualdad y sus soportes sociales. Nada, la verdad que me parece en estos momentos además un gran disparador. Y lo que se me ocurrió es vincular un poco las discusiones que retoma Verónica en relación a la clase dominante, las élites empresariales en Argentina, con este tema de la distribución en disputa. Y yo voy a hacer un recorte muy interesado, que además, digamos, justamente se vincula con mis intereses académicos y también políticos en este momento, que es una dimensión de esa disputa por la distribución, que es una dimensión para mí subdiscutida en nuestros ámbitos, pero central, y que me parece que va a ser todavía más central de acá en más, que tiene que ver con la cuestión fiscal, digamos. Entonces, quería tirar algunas ideas vinculando el poder económico y la cuestión fiscal en relación a la distribución, a las cuestiones distributivas y a las pujas que hoy las vemos muy claramente. Es un tema enorme, así que yo voy a tirar 4 o 5 ideas. Me gustaría después que podamos, si interesa, retomarlas al final, pero para eso tiene que dar tiempo, así que voy a ser muy breve. Empezando de lo general a lo particular. 3 o 4 cosas, uno podría decir, de la dinámica social y económica de la Argentina que me parecen centrales para pensar este tema. La primera, que es ineludible, la cuestión de la dinámica cíclica, las crisis periódicas y la alta inestabilidad, digamos. Tanto para pensar, creo yo, a nuestras clases dominantes como para pensar las disputas en torno a la distribución, si no tenemos en cuenta este contexto, digamos, de cíclico y alta inestabilidad, es como que estamos pensando en el aire, ¿no? Y ahí yo retomo 2 o 3 cosas que solemos mencionar, pero me voy a quedar con la tercera, que es la que me interesa a mí. ¿Qué cuestiones son centrales en esa dinámica cíclica económica, ¿no? Bueno, restricción externa, ¿no? Y creo que Realidad Económica debe tener un porcentaje importante de sus artículos vinculado a, no sé si es la palabra el concepto más citado, pero debe andar por ahí. Yo he publicado algo sobre ese tema y creo que sobre eso hemos discutido bastante, ¿no? Una restricción externa que uno podría decir los últimos años se ve más severa, más cruda que antes, y eso también tiene consecuencias importantes para este momento particular. Relacionado con eso, algo que ahora empezamos a discutir más, que tiene que ver con el bimonetarismo, la debilidad de nuestra moneda, la importancia que tiene el dólar,
en Argentina. Sobre esas cuestiones yo creo que no hace falta, no voy a destinar mucho tiempo. Pero la tercera pata para mí, de muchas otras, pero para mí central de esa dinámica y de esas crisis y de inestabilidad, tiene que ver con el problema fiscal, que yo creo que desde nuestro lugar lo hemos tratado menos. Y a mí me parece, qué sé yo, paradójico que lo hemos tratado menos, porque es una pata central en las discusiones distributivas, digamos. Y bueno, cuando uno habla de la cuestión fiscal y los problemas fiscales, hay algo que viene por los datos que uno ve. Argentina tiene déficit crónicos fiscales, que eso sí ha sido bastante discutido, no tanto de nuestro lado, sino del otro, y es un caballito de batalla hoy muy importante. Pero dentro de ese panorama fiscal hay otra pata que nos correspondería más a nosotros mencionar, analizar y vincular, y ahí es donde yo creo que tenemos mucho por hacer, que es la altísima regresividad que tiene el sistema, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo fiscal, los impuestos que recauda el Estado y los gastos. Bueno, tenemos un sistema muy regresivo. ¿Qué quiere decir? Que comparativamente, relativamente, los más pobres pagan más que los más ricos. Y esto es un dato de largo plazo, digamos, ¿no? No es de un gobierno, no es de en todo caso este gobierno lo va a hacer más regresivo, pero ya era regresivo antes. Y hemos mostrado bastante, digamos, no sé cómo decirle, paciencia con esa regresividad. Y yo de esa regresividad me quedo con dos cuestiones. Por un lado, el diseño del sistema, el tipo de impuestos que tenemos, que es un diseño regresivo. ¿Qué quiere decir? El ejemplo más citado, el impuesto del cual más recaudamos es un impuesto, el IVA al consumo. Un impuesto que en relación pagan más los pobres que los ricos. Pero no es solo el diseño de los impuestos que lo hace tan injusto, sino también algo de lo que yo quiero hablar ahora, y lo que voy a destinar los pocos minutos, es las herramientas con cuentan los distintos sectores sociales para eludir ese sistema, digamos, eludir esas obligaciones. Y sobre eso también tenemos mucho, yo creo, por trabajar en una agenda vinculada a la cuestión distributiva, ¿no? Ahí me voy a enfocar yo. Y después de este panorama general de Argentina me quedo con dos cuestiones más. Por un lado, un proceso de financiarización que tiene el país de hace ya un tiempo, pero es un proceso de financiarización muy diferente al que marca la literatura de los países centrales. Uno podría decir un proceso de financiarización defensivo vinculado a las crisis, no sé, si quieren lo discutimos mejor más tarde, pero es diferente. O sea, la financiación que tenemos en la Argentina no es la misma que la de los países centrales, donde esto ha sido bastante estudiado. Y la tercera cuestión que voy a retomar es la cuestión institucional, digamos, y sobre todo el Estado. Tenemos un Estado, a mi juicio, muy débil en varios aspectos, pero quedémonos solamente con los objetivos de regulación, control, justamente del preeconómico. Es un Estado muy débil. Y ahora voy a mencionar algunos ejemplos. De la consigna original me quedo con algunas cuestiones que retoman algo que decía Verónica, vinculado a, en este panorama de Argentina, digamos, con estas características, cuáles son los desafíos que tenemos para estudiar las élites. Eso lo había preparado, así que voy a decir algunas cositas y después me voy directo al fiscal. No voy a citar algunas que ya dijo Verónica, pero me quedo con una que, para los que estudiamos la composición de la élite, es decir, quiénes están ahí arriba, qué rasgos tiene esa élite y qué estrategias desarrollan en cada momento histórico, en cada momento del ciclo. Bueno, hay una limitación en Argentina que para nosotros es central y yo creo que no es solo un problema para los estudiosos, sino es un problema para la sociedad civil y que creo que podemos hacer una bandera de eso, que es la opacidad y la falta de información institucional sobre esos actores, es decir, sobre el mundo empresarial. ¿A qué me refiero? A varias cuestiones. Por un lado, la debilidad de las instituciones estatales que pueden recabar información sobre el poder económico, sistematizarlo, ya sea para políticas públicas o para que eso después pueda ser estudiado. Digo, más allá de lo que se ha hecho en muchas de ellas, hay que decir el rol del IGJ, tenemos que pedir más para el IGJ, el rol de la FIP, tenemos que pedir más a la FIP sobre este tema. Y una cuestión que es más general y más compleja, pero que creo que también la tenemos que instalar, que es la institución del secreto fiscal.
nosotros tenemos una institución de secreto fiscal que, por ejemplo, nos impide a las personas que queremos conocer, o a las ONG o a los partidos, saber cuánta plata está destinando el Estado a ciertas empresas en concepto de gastos tributarios. Es decir, los beneficios fiscales que le estamos dando por no cobrar determinados impuestos para fomentar ciertas actividades. Hoy por hoy, si uno va a la AFIP a pedir información sobre esos beneficios, no se la dan. ¿Por qué? Porque están pagados por secreto fiscal. Ahora, si hay problemas con los planes sociales, y como ha pasado en el gobierno anterior, hay requisitos de información para los ministerios incluso, para ver quién ha cobrado, eso se da. Digo, para marcar la inequidad. Es decir, hay un secreto fiscal bastante desigual en ese punto, y es una cuestión sobre la cual creo que desde el mundo, digamos, de la academia tenemos que hacer bandera, porque es en algún punto escandaloso. Y respecto a lo más general de la información y la falta de información, yo solo cuento una anécdota. Hace poco hicimos un trabajo con Gustavo Zanotti para ver ciertas estrategias que tenía el sector agroindustrial argentino, y esas estrategias tienen que ver con un fenómeno del cual espero poder llegar a hablar, que es los procesos de internacionalización y offshorización, es decir, cómo estas empresas crean empresas cáscaras en otros países, básicamente para eludir impuestos. Y cuando hicimos ese trabajo, un poco el desafío de conseguir los balances de esas empresas en Argentina y los balances en Uruguay. Bueno, nos fue más fácil conseguir los balances en Uruguay, que es un país con muchas facilidades, digamos, con sistemas tributarios especiales que facilitan a las grandes empresas, que en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque en Argentina la IGJ no tiene el poder de policía para poner multas que sean razonables cuando las empresas no entregan los balances, porque hay solo una ínfima minoría de empresas que cotizan en la bolsa. Fíjense, o sea, la escala del mercado de capitales argentina, que es mínima, tenemos una bolsa muy chiquita, hace que muy pocas coticen y muy pocas estén obligadas a presentar balances públicos. Con lo cual uno tiene más información sobre una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, Argentina, por ejemplo, Mercado Libre, que sobre una gran empresa agroindustrial argentina que no cotiza en bolsa. Entonces, eso es un gran problema. Y yo creo que es un problema también vinculado con esto de la lucha por la distribución. Porque si no tenemos información, es muy difícil analizar ciertos aspectos, se nos escapan. Los investigadores tienen que hacer mucho esfuerzo, el Estado tiene menos herramientas. Y vinculado con eso, ahí sí, me centro en algunos rasgos de la élite empresarial que me parecen importantes en relación a la discusión que plantea el proyecto, ¿no? A la cuestión distributiva. Una, sobre la cual no voy a poder desarrollar, pero si quieren después la retomamos, es que estos ciclos, este comportamiento tan cíclico, ha generado una alta rotación en la élite empresarial. Y yo creo que sobre eso tenemos que investigar más. Porque podemos llegar a tener un sesgo al ver los que han sobrevivido. Pero si no vemos todos los que van cayendo, los que van apareciendo en los distintos ciclos, nos podemos quedar con una idea algo errónea, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo. El grupo Techin, Paolo Roca, es un caso de permanencia en la élite empresarial. Pero como Paolo Roca y Techin, yo puedo mencionar 5 grupos siderúrgicos que han o entrado en la cúpula o salido en los últimos 30 o 40 años. Entonces, la cuestión de la rotación me parece algo central cuando analizamos la clase dominante. A veces me parece que no le damos la importancia necesaria. Obviamente, esta rotación está muy vinculada con el carácter cíclico de la economía, tiene sentido. Y otra cuestión que tiene sentido es otro rasgo muy importante, que es el cortoplacismo. Sobre esto se ha escrito un montón, en realidad económica, nosotros hemos escrito. O sea, tenemos una élite empresarial cortoplacista, en sus lógicas de pensar la economía, la política. Y bueno, en datos duros, digo, sobre esto podemos hablar 2 horas, pero ¿cómo se puede ver ese cortoplacismo? Bueno, veamos los datos de inversión. O sea, es una élite que invierte relativamente poco y que está muy líquida. Entonces los procesos de inversión y desinversión suelen seguir estos ciclos. Hay procesos de inversión muy inversa por periodos cortos, procesos de desinversión
Y esa desinversión implica que ese excedente no va a la producción, sino va al sistema financiero, al sector agropecuario, en algún momento vuelve a la producción industrial. Ese proceso se da en relación, con lo cual me voy a extender un poquito más en los, que tengo 5 minutos más, que tiene que ver con justamente el proceso de internacionalización de esta élite empresarial. Y acá yo me refiero a la élite local, es decir, a la vieja burguesía, lo que se llamaba burguesía nacional, ¿no? A los empresarios nacionales. Bueno, otro rasgo de esta élite hoy, que a mí me viene bien para hablar de la cuestión fiscal, tiene que ver con la internacionalización que tiene. O sea, si uno ve nuestra élite empresarial hoy versus la élite empresarial de la década del 60, es una élite que está internacionalizada. Ahora, esa internacionalización, ¿en qué plano se dio más? No en el productivo, sino en el financiero. ¿Tenemos grupos, grandes grupos empresariales internacionalizados productivamente? Sí, pocos. ¿Tenemos líderes globales en alguna rama de la producción? Sí, muy pocos. Ahora, cuando uno se mete con los balances y empieza a ver la composición de prácticamente todos nuestros grupos empresariales, los que dominan ramas acá, todos tienen algún grado de internacionalización. ¿Y con qué lógica se da esa internacionalización? Y bueno, no con invertir afuera, sino con cómo mover el excedente. Y ahí entra la cuestión fiscal. Nuestros grupos en la estructura están, yo diría, prácticamente todos internacionalizados. Si uno toma la definición de empresa nacional por de qué nacionalidad es el mayor inversor formal, es decir, y son todos extranjeros. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras grandes empresas están controladas por empresas de otros países, en gran medida empresas en guaridas fiscales. Obviamente que atrás de esa empresa hay familias que son argentinas, pero esa arquitectura se viene haciendo hace 20 años. ¿Y por qué me parece importante esto? Bueno, para volver a la cuestión fiscal, digamos. Nosotros tenemos una élite que, al contrario de lo que se dice, paga relativamente pocos impuestos. Y eso es muy interesante porque si uno ve las discusiones que hay sobre este tema, parece haber un consenso sobre que el gran problema de la Argentina, uno de los grandes problemas de la Argentina a nivel fiscal es que las empresas pagan muchos impuestos y en todo caso el problema es que hay muchas empresas en negro y después están las empresas en blanco de cualquier tamaño que son las que pagan y son las que están siendo asfixiadas. Y eso nos tapa muchos problemas distributivos, que es cierto que la evasión y la economía en negro es un problema grave, pero que del lado del sector, entre comillas, blanco, hay una disparidad de casos abismal, digamos. Tenemos un empresario metalmecánico en San Martín y tenemos grupos como Techin que cuentan con una serie de herramientas para eludir el pago de esa presión fiscal, sobre todo para eludir ganancias. Y eso es un gran problema que no hemos podido resolver hasta ahora. Y es un problema de tal magnitud que no es un detalle, sino que son miles de millones de dólares. Es curioso que muchas veces esas discusiones quedan tapadas por la cuestión del capital nacional, capital extranjero, y ahí tenemos que, me parece, agudizar un poco esas discusiones y ver cómo hay lógicas que hace 30 años eran privativas del capital extranjero, por ejemplo, las maniobras de precios de manipulación de los precios de transferencia, que hoy están totalmente democratizadas en relación a este problema. Y para terminar y resumirlo, esta faceta del problema consiste en que en nuestro empresariado se internacionalizó, se offshoreizó y hoy cuenta con un montón de herramientas para llevar adelante prácticas de abuso fiscal. Ese término a mí me gusta mucho y no está instalado y creo que lo tenemos que instalar porque afuera está instalado. El abuso fiscal consiste en las prácticas por las cuales las empresas transfieren ganancias de los lugares donde la producen
a otros distritos con el único fin de eludir el pago de los impuestos. Esa elusión, en algunos casos, es legal y es elusión impositiva, y en otros casos roza lo ilegal. Para llevar adelante, ustedes habrán oído el caso, bueno, muchos casos han tenido prensa, pero por ahí los casos más relevantes tienen que ver con el sector agroindustrial. O sea, es usual que en el sector agroindustrial las empresas que produzcan acá tengan una arquitectura societaria que implican un montón de empresas cáscaras en distintos países. Casi todas tienen Uruguay, y las de Uruguay crean en otras guaridas fiscales. ¿Y qué es lo que sucede? Esas empresas, que son el motor de la exportación agroindustrial en Argentina, terciarizan las exportaciones al destino final a través de estas empresas en distritos como Uruguay. Uruguay tiene un sistema... Uruguay ya no es una guarida fiscal. No es correcto decir que Uruguay es una guarida fiscal hoy, porque no lo es. Pero sí conserva sistemas impositivos especiales destinados a atraer este tipo de prácticas a nuestro sector agroindustrial, el sector industrial en Brasil. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas locales acá exportan a través de esas firmas en Uruguay. Son intermediarias. Son intermediarias innecesarias. Son intermediarias que tienen como capital físico una oficina en una empresa de oficinas de Uruguay. Los que fueron a Montevideo han visto el World Trade Center, que es el sector de oficinas. Bueno, hoy ahí Bunge, Vicentín, en ese momento, todas las grandes empresas tienen una oficina. ¿Y qué hacen? Terciarizar exportaciones. Pero es una terciarización que se da solo a nivel contable, porque la mercadería nunca toca suelo uruguayo. Nunca toca suelo uruguayo, porque si tocara suelo uruguayo, les cobrarían los impuestos que Uruguay le cobra a las empresas que producen en Uruguay. ¿Se entiende? Entonces son maniobras con sistemas tributarios especiales a través de los cuales nosotros perdemos miles de millones de dólares. Esas prácticas hoy no son privativas del capital extranjero, están en todo nuestro empresariado. Y eso es solo un ejemplo de justamente esta desigualdad respecto a lo fiscal, que está subdiscutida, subestudiada, y si bien ha habido avances para tratar de aminorar las pérdidas en ese aspecto, el Estado argentino, justamente por su debilidad, corre muy atrás. Porque la industria tiene justamente, o sea, uno puede decir, la agroindustria tiene una industria de apoyo, que es la industria de los bufetes de abogados, de los estudios contables, que se encargan de hacer este diseño, y el Estado argentino corre de atrás. Corto acá, si no me extendo. Bueno, buenas noches, hola a todos. Gracias por la invitación a Liade, a Marisa, un placer compartir esta mesa. Voy a tratar de ser lo más, me mira de costado Gustavo, lo más breve posible, ya son las 7. Yo lo que voy a presentar un poco es que yo soy integrante junto con Gustavo del proyecto en el marco del cual estamos haciendo este conversatorio. Y nosotros trabajamos dentro de ese proyecto a una parte de los sectores dominantes, que son básicamente las corporaciones empresarias, como integrantes de esta élite económica, ¿no? Específicamente yo las entiendo como esta élite corporativa. Entonces un poco la idea es contarles cómo abordamos a estas corporaciones empresarias, porque después lo que se trabaja es ver cómo se posicionan políticamente, qué acción política llevan adelante y cómo interlocucionan con el Estado. Obviamente para influir, condicionar, limitar, avalar, en el caso de conveniencia, determinadas políticas públicas, ¿no?, que son llevadas adelante por los decisores gubernamentales. En este sentido, me parece que considerar a las corporaciones empresarias sigue siendo importante, pese a que a través del tiempo se ha hecho en determinados momentos rupturas de esta lógica corporativa, ¿no? Se ha buscado desarticular ese tipo de entramado, pero siguen siendo actores relevantes que tienen peso en la escena nacional, ¿sí?, en el diálogo con el Estado, que siguen teniendo perdurabilidad y son tenidas en cuenta como interlocutores, más allá que vamos a ver
determinadas, uno puede decir, carencias que tienen lograr una suerte de articulación conjunta, ¿no?, de todas esas corporaciones, y porque tienen una capacidad de veto sobre las políticas públicas, que va a variar en función también de los sectores que son representados por estas corporaciones. En este sentido, el abordaje, que cuando nos preguntamos cómo abordar a los sectores dominantes, bueno, a ver, veamos a partir de las corporaciones empresarias qué es lo que pasa, es tomar partir de esta noción de élite, ¿no es cierto?, que pone el eje en los modos de condicionamiento de las élites económicas por fuera del Estado. Es decir, tratar de ver cómo se organizan colectivamente, cómo llevan adelante esa acción política y se posicionan frente a las políticas públicas y frente a los distintos gobiernos de turno, obviamente, ¿no? Todas estas actuaciones van a estar condicionadas por distintos contextos sociohistóricos y económicos que influyen sobre el accionar de las mismas. Cuando pensamos en la noción de élite, nos remitimos inmediatamente, sin importar tanto, digamos, la trayectoria académica que tengamos o las vertientes, a una minoría, ¿sí?, a un grupo reducido que tiene el control de algo, que tiene poder y que en ese sentido lo ejerce. Entonces, cuando pensamos más específicamente en élite económica, lo vemos como determinadas posiciones estructurales, ¿no?, que son ocupadas por distintos individuos en diferentes momentos históricos. Esas posiciones van a corresponderse, cuando hablamos de élite económica en general, a aquellos que dirigen las principales firmas, empresas, y cuando pensamos en la élite corporativa, que es la que específicamente trabajo yo y la que estamos también abordando en el proyecto, son aquellos que dirigen a las corporaciones más importantes, más representativas, para decirlo más fácil, las más grandes, ¿sí? En mi caso, las dos que yo trabajo específicamente son la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argentina. Mi recorte de trabajo temporal es desde 1989, digamos desde la crisis hiperinflacionaria y el inicio de las reformas neoliberales hasta la actualidad. Entonces, como les decía, estas corporaciones empresarias llevan adelante, son de alguna manera la herramienta política, ¿sí?, de esta élite económica, y son las que llevan adelante la acción política organizada. Esa acción política organizada va a permitir influir, ¿sí?, intentar condicionar o vetar determinadas políticas que no sean afines a los intereses por ellas representados. Esto, dicho de una manera general, sin ahondar, porque no es el momento, en que estas corporaciones no son un actor homogéneo, sino que están obviamente atravesadas por distintas heterogeneidades y fragmentaciones. Eso genera distintos tipos de rispideces o tensiones internas cuando no hay correspondencia entre las bases y la composición heterogénea de esas corporaciones y aquellos que detentan la dirección de esas asociaciones empresarias, que son a los que definimos como élite corporativa. Cuando hacemos ese recorte, para nosotros esa élite corporativa son los máximos dirigentes. En líneas generales se toma siempre como las máximas autoridades al presidente y al vicepresidente. Y dependiendo de algunas particularidades de cada corporación, se puede agregar algún otro funcionario. En el caso de la UIA, yo incorporo al secretario, porque no tiene ese rol administrativo que uno cree que escribe actas y junta papeles, sino que tiene un rol mucho más importante, suele ser una figura de contrapeso de la figura del presidente, ¿sí? A veces pertenecen a alineamientos distintos, entonces se posicionan de diversa manera. Y después, por ejemplo, la UIA también recientemente cambió su composición del comité ejecutivo, entonces también ya no está más la figura del vicepresidente primero, segundo, tercero, sino que ha cambiado los nombres, entonces eso también en análisis más actuales, los de los últimos 4 años fundamentalmente, llevan a modificar la selección de esos dirigentes. Entonces, este análisis de las corporaciones empresarias y de la élite lo hacemos considerando desde una visión metodológica, ¿no?, a las corporaciones como en 3 niveles analíticos. Es una propuesta analítica que inició OFE por los años 80, que continuó Carlos Acuña así en trabajos posteriores, que después retomé yo y otros autores, es de ver que esas asociaciones empresarias se componen por 3 niveles distintos. Uno que tiene que ver con su estructura, la estructura económica, es decir, ver
inserciones productivas, quiénes son las empresas que las integran, a dónde pertenecen esos dirigentes, lo que tiene que ver con estructura organizativa para ver cómo se seleccionan, cómo se organizan, si hay listas internas, si hay elecciones, cómo es todo ese proceso, y donde accionan políticamente, que es la esfera política institucional, donde se posicionan frente al Estado para ejercer influencia. Y algo que me parece importante, porque siempre uno mira, bueno, lo estructural, quiénes son, qué inserción tienen, son industriales, son de textiles, son agroindustria. Además de eso, me parece que es importante en términos de la acción política, de los posicionamientos, tener en cuenta que esas tres dimensiones están atravesadas, ¿no? Las tres transversalmente, por el componente ideológico, o sea, la cosmovisión ideológica que tienen estas élites corporativas, la élite empresaria, no es algo a no tener en cuenta, sino que es algo relevante porque nos permite explicar muchas veces características de esa acción política y de los posicionamientos frente a una misma medida tal vez implementada por distintos gobiernos, ¿sí? Esa visión desde la élite corporativa, también la élite económica, de que hay gobiernos que son más pro-empresarios o gobiernos más anti-empresarios. En este sentido pienso en la sociedad rural como ejemplo y sus posicionamientos frente a las retenciones, ¿sí? No es lo mismo cómo accionan políticamente, cómo demandan en los gobiernos kirchneristas a partir del quiebre del 2008, conflicto del campo y demás, frente a la imposición de retenciones o el aumento de retenciones, que sus acciones posteriores en el macrismo, cuando reimplanta retenciones, o ahora mismo con Milei, donde hay una discusión bastante fuerte en términos de, bueno, las promesas de campaña eliminan todas las retenciones, que no se eliminan, que ahora están habiendo mayores declaraciones en términos de, bueno, el tipo de cambio nos está jugando otra vez en contra, esto que decía Verónica, bueno, ¿hasta dónde pedimos que se modifique el tipo de cambio? ¿Cuál es el tipo de cambio que cada uno de estos actores quiere? Pero ahí nos da cuenta de ese componente ideológico, de cómo ven al Estado, ¿sí? Incide en los posicionamientos que tienen. Esto que también decía Alejandro, de la visión impositiva, es una constante en los reclamos de la élite corporativa. Ellos están asfixiados impositivamente, una carga impositiva desmedida sobre ellos, y es uno de los principales reclamos que aúna, ¿no?, a esa élite corporativa. El poder centrarse en los dirigentes tiene metodológicamente la dificultad que ya mencionaron Verónica y Alejandro, de la escasez de fuentes, de la opacidad que hay, y que es difícil reconstruir esas trayectorias, o sea, hay que hacer relevamiento por distintos lugares para ir poder armándolas, pero tiene la riqueza de dejarnos que no solamente vemos a las corporaciones como organizaciones, sino que nos permite ver quiénes son esos dirigentes, digamos, esos, entre comillas, jefes que manejan esas corporaciones y que condicionan esa acción política. Entonces me parece que entender esos dirigentes con sus trayectorias corporativas, ¿sí?, que es ver cómo se insertan productivamente, que es cómo se organizan internamente y cómo accionan, nos permite comprender mejor después esa acción política y los posicionamientos que se llevan adelante. Cuando hacemos el estudio, además de esta noción de trayectorias corporativas de la élite corporativa, se toman en cuenta otras dimensiones de análisis, las nombro muy brevemente, que tienen que ver con si esa élite es estable o inestable, si esa élite es abierta o cerrada, ¿sí? En este sentido, a ver si ingresan o no ingresan nuevos dirigentes, si tiene multiposicionalidad dentro del mundo corporativo, si hay relaciones entre la élite económica y la élite política. Esto es interesante, pues nos permite también hablar de los procesos de circulación público-privada, así de ver qué pasa si esa élite corporativa, élite económica pasa a la élite política, si después vuelven y qué tipo de beneficios o no genera estas articulaciones, ¿sí? Sintéticamente, como para llegar a ver por qué creemos que hoy es interesante pensar así a las élites, ¿no? Cuando uno mira desde los 90 hasta ahora, ¿sí? En el caso de estas dos corporaciones, si bien también está presente en otras, pero voy a hablar específicamente de esta, hay ciertos rasgos que permanecen en el tiempo y que le brindan cierta estabilidad a las mismas. Que estos tienen que ver con la existencia de una cierta permanencia, ¿no?, de una institucionalidad y una organización a lo largo del tiempo que va más allá
del contexto en el cual están insertas esas corporaciones, que obviamente las condiciona y las modifica, pero que pese a eso, lo que tiene que ver con su estructura formal y también acuerdos informales que se relacionan y se vinculan, les dan cierta permanencia e institucionalidad que nos permite ver regularidades, ¿no?, en el funcionamiento y en las características de estas élites corporativas a través del tiempo. Eso tiene que ver también con cómo seleccionan a sus dirigentes, ¿sí?, donde prevalece esta idea de que sean dirigentes generalmente con una carrera profesional, con trayectoria, que conozcan las corporaciones, ¿sí?, no dirigentes de afuera, son élites bastante cerrada, ¿sí? A diferencia de lo que decía Alejandro, la élite económica, la élite corporativa se caracteriza por una alta estabilidad y permanencia, ¿sí?, en sus dirigentes. También a veces podemos ver que hay vinculación, quienes son miembros de la élite corporativa pertenecen también a la élite económica y otras veces no, si no necesariamente hay correspondencia. Muchos integrantes de la élite corporativa no son empresarios propiamente dichos, ¿sí?, sino que ejercen como representantes corporativos, ¿sí?, son abogados, como en el caso del actual presidente de la UIA, como el dirigente de la Asociación Empresaria Argentina, no son empresarios propiamente dicho. Entonces eso tiene que ver con las características que se eligen para seleccionar a esos dirigentes. Hay un rasgo de la élite industrial que me parece interesante porque permanece desde los 90 hasta ahora, que es la preeminencia que hay del sector agroindustrial en la conformación de su cúpula directiva y de la élite corporativa específicamente, ¿sí? O sea, más del 50% o el 50% pertenecen a ese sector de actividad. Me parece que ese no es un dato menor a la hora de entender los posicionamientos de esta entidad, los reclamos o no que efectúan los distintos gobiernos, ¿sí?, siendo la entidad industrial más grande del país y que representa la industria a nivel nacional y federal también. El 50%, un poco más aproximadamente, ¿sí? Otra característica en términos de esta circulación público-privada es que los integrantes propiamente de la élite no han pasado a formar parte de la élite política, ¿sí?, salvo específicamente en los años del macrismo, ¿sí?, con el presidente entonces presidente de la Sociedad Rural, Miguel Echeverre, que llegó al cargo de ministro de Agricultura, después bajado a Secretaría de Agricultura. En el caso de la UIA, no hay presencia de los integrantes de la élite en distintas posiciones de élite política, pero sí lo que se puede ver es que distintos dirigentes ocupan posiciones, o sea, dirigentes de la UIA de menor rango, que no pertenecen propiamente a esa élite corporativa, pasan a ser ubicados en distintos cargos de gobierno. Eso sucede desde los años 90, está hoy muy presente, que ahora después si llego a tiempo lo nombro un poco, en el caso del gobierno actual, ¿sí? Entonces eso es lo que se puede ver. Y también una característica de estas élites es que las dos se constituyen como grupos estables, como grupos reducidos, ¿sí? O sea, que permanecen a través del tiempo, que rotan dentro de esa cúpula directiva. Salir del cargo de presidente no implica la salida de la cúpula dirigencial, sino la salida específicamente de la élite corporativa, pero pasan a ocupar cargos de menor rango para posiblemente en algunos años volver a ocupar esos mismos puestos de élite. Entonces es una característica de las dos corporaciones. Y pese a momentos de quiebre que tienen estas organizaciones o de tensiones internas, eso no afecta estas características. O sea, los momentos de quiebre, cuando se pueden presentar dos listas a confrontar en elecciones, o la desafiliación de cámaras, ¿sí?, por ejemplo, sobre todo en el caso de la Unión Industrial, no implica una modificación en la composición de esa élite corporativa, ¿no? Por eso lo que decía antes sobre esta hipótesis de trabajo que tenemos de que hay una cierta permanencia, ¿no?, como una cierta inercia institucional que trasciende a los cambios tanto del contexto como a esas mismas modificaciones internas. Y por otra parte, lo que me parece importante también en términos de la élite corporativa, de estas dos corporaciones, pero en general, ¿no?, de toda la élite corporativa en Argentina, es que lo que un poco se desprende del análisis, cuando vos mirás las corporaciones hacia adentro y también los reclamos entre las distintas corporaciones, es que hay bastante
una alta, diría yo, heterogeneidad en la composición de esta élite corporativa y una falta de cohesión, ¿sí?, hacia el interior de las corporaciones y también entre las corporaciones, que les impide, por ejemplo, construir frentes de perdurabilidad en el tiempo empresario, ¿sí? Si nosotros pensamos que los frentes que han unido a las corporaciones no han tenido una larga permanencia, una perdurabilidad en el tiempo, como si las corporaciones individualmente, y eso me parece que de alguna manera obstaculiza que puedan construir una suerte de voz representativa, ¿no?, como clase empresaria, más allá de reclamos puntuales que obviamente sí las aglutinan y las aunan, como puede ser la necesidad de la reforma laboral, la reforma impositiva, la baja de impuestos, el déficit fiscal, ¿sí?, esas cuestiones grandes en las cuales son como grandes núcleos que acuerdan el conjunto de esta élite corporativa. Y eso, pensando en términos de clave comparativa, muy distinto a un país que también trajo antes Verónica en la exposición, que es México, donde uno ve que contrariamente no tienen fragmentación, están reunidas las grandes corporaciones en una única central, donde sí se hace propositivo políticas públicas hacia el Estado, con lo cual marca también una vinculación diferente con los actores estatales y una capacidad de incidencia. Y esto me hace pensar también, de alguna manera, en qué rol juega el Estado, pensando en esa debilidad que tiene el Estado para interaccionar con estas élites económicas, ¿no?, y cómo se posicionan ambos actores. Y lo último que quería decir, pensando en el hoy, ¿sí?, que nos puede aportar pensar o trabajar esta élite corporativa, ¿sí?, hoy, creo que tiene una importancia capital, digamos, ¿no?, pensar en estos dirigentes corporativos en sus trayectorias corporativas, si miramos lo que está sucediendo hoy fundamentalmente, sí, con el caso de una de las corporaciones bajo estudio, que es la Unión Industrial Argentina. En este momento lo que uno ve desde el inicio de la gestión de Milei, previo, era un silencio en ver, bueno, una suerte de apoyo medio velado al inicio de la gestión. Durante estos primeros meses, lo que se puede ver desde su acción política es un silenciamiento, ¿sí? No hay reclamos, y eso tiene que ver con quienes están ocupando esas máximas posiciones en este momento. El presidente actual es Funes de Rioja, ¿sí?, es un abogado que representa a la UIA en términos laborales, tanto localmente en Argentina como internacionalmente, ¿sí?, y es el representante también de las empresas agroindustriales, es el presidente de la COPAL. Ahora va a hacerlo hasta el 8 de abril porque va a dejar el cargo por distintas tensiones que fueron surgiendo. Entonces eso nos da cuenta de quién dirige. Otro de los integrantes de la élite corporativa hoy es un miembro del Grupo Techin, David Uriburu, ¿sí?, otro pertenece al Grupo Ledesma. Entonces esos nombres, esos dirigentes nos ayudan a explicar estos posicionamientos. Y cuando la UIA reclama ahora, recién uno escucha un comunicado de la entidad cuando el gobierno, después de reunirse en una mesa de negociación con las empresas y los alimenticias, ¿no?, y los supermercados, dice que va a acelerar la importación de alimentos. Es recién ahí cuando desde la entidad se pronuncia un primer comunicado, ¿sí?, diciendo que, bueno, esto va a generar tensiones en las empresas que producen localmente por diferencias, todo lo que más o menos todos conocemos. Y por otra parte, el rol que tiene Techin en sus vínculos con el gobierno de Milei. Eso me parece que es algo que no puede dejar de mencionarse también para entender el silencio y el posicionamiento de la UIA, donde fue ubicando distintos representantes en sectores estratégicos. Todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Trabajo, ¿sí?, donde Techin colocó básicamente al secretario de Trabajo, ¿sí?, y a otros integrantes, donde está teniendo la UIA un lobby muy fuerte intentando promover la reforma laboral, donde también se dio a conocer que el estudio de los cuales es socio Funes de Rioja estuvo involucrado en la redacción del decreto y en la fallida ley ómnibus. Entonces, cuando uno mira eso, y también, además de la Secretaría de Trabajo, la ubicación de dirigentes de Techin en YPF, o sea, uno puede ver ahí una suerte de captación, ¿no es cierto?, de la captura de la decisión pública en dos áreas que me parecen cruciales, como la política laboral y la política energética. Entonces, entender quiénes son esos dirigentes,
esos grupos económicos y qué vinculación tienen con esa élite corporativa es un dato necesario para poder entender estos posicionamientos, la acción política y lo que puede ir deviniendo de aquí en adelante. Así que bueno, era contar eso y muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Marisa por la invitación. Gracias chicos. Es un placer conectarme con la juventud, cómo piensa la juventud. Yo vengo de muy lejos, y les voy a decir, no sé cómo, digamos, son muchas las cosas que quisiera decir, poco tiempo, supongo que todo el mundo quiere hacer preguntas. Sí que les voy a decir dos cosas. Por un lado, mi impresión cuando Marisa me dijo de participar, y en segundo lugar, mi impresión cuando los escucho. ¿Okay? Entonces, cuando Marisa me manda la invitación y el título, voy a contar lo que me disparó a mí. Por un lado, me disparó la cuestión de la crisis de la reflexión que existe en este momento. Para mí, es decir, todo esto lo doy con un grano de sal muy grande, porque es una visión totalmente personal, marcada por una larga historia, ¿no? Que empezó hace mucho. Pero una de las cosas que más me conmociona del momento actual y de la emergencia de este personaje es el por qué llegamos a esto. ¿Por qué llegamos a esto? Es decir, yo me considero intelectual, considero que he dedicado mi vida a tratar de entender lo que pasa en el país, y como yo hay muchos intelectuales, hay progresistas de distintos colores, etcétera, la oposición, el peronismo, etcétera, pero hay que explicar por qué surgió Milei. Y si yo tengo que dar una explicación, lo primero que me despierta es la cuestión de la crisis, la incapacidad de reflexionar sobre el momento actual. Que no es una cosa de ahora, sino que se arrastra. Yo pertenezco a la vieja generación diezmada, viví toda la década del 70, muy de cerca, y además la escribí. Y no quiero repetir las cosas que dije, pero quiero simplemente salvar dos cosas, digamos, ¿no? Que se relacionan un poco con lo que ustedes están haciendo. Lo que me queda de ese periodo, hubo una enorme pelea, ¿no es cierto? Una enorme pelea y una enorme movilización social y política. Y lo que estaba en cuestión en ese momento era la matriz productiva, una crítica radical a la matriz productiva del país, que generaba lo que llamábamos una patria contratista, industrial, hegemonizada por las grandes multinacionales instaladas en la industria, y generaba, por el otro lado, una burocracia sindical y política que negociaba los conflictos y pautaba en contra de las demandas que venían de abajo, porque las demandas no eran inventadas por la juventud, eran demandas, y la historia está demostrado históricamente, yo lo he escrito y hay otras personas que lo han escrito, y que lo han mostrado con documentación que las demandas venían de abajo, es decir, de los sectores obreros más, digamos, más avanzados del sector obrero. Eran los sectores de la industria más capital intensivos, que era la automotriz fundamentalmente, la producción de bienes de capital. Pero bueno, entonces las demandas del periodo eran contra la burocracia sindical, que laudaba a favor de la patronal, y contra la burocracia política que impedía que las demandas del peronismo de izquierda, por llamarlo de alguna manera, le llegaran al general Perón. Bueno, no voy a abundar en los detalles, pero eso marcó a sangre y fuego la historia y originó el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado no salió de un repollo, fue una respuesta de los sectores dominantes a esa enorme movilización política, sindical e intelectual del periodo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Llega el terrorismo de Estado. Yo sostengo y todavía sostengo y seguiré sosteniendo, fue una respuesta a dos problemas. Uno eran las demandas insatisfechas de los sectores más radicalizados, ¿no es cierto?, y sobre todo de la clase obrera, y la otra era una respuesta de un sector de la clase dominante hacia la propia clase dominante para mitigar el conflicto interno. Porque acá lo que hay, y paro acá un minuto, ¿no?, lo que hay en relación al título de la charla esta, que es cómo pensar las clases dominantes, ahí entonces la primera disparada fue la crisis de la reflexión. La segunda disparada es, ok, ¿cómo se piensa? ¿Qué quiere decir pensar? ¿Okay?
es un viejo problema de la humanidad y yo tomé partido hace mucho tiempo de tratar de entender lo que se llama pensar, reflexionando en la relación, ¿no es cierto?, entre conceptos que explican los fenómenos sociales, ¿no? Relación que no necesariamente es explícita y visible y aprendible con los datos de las estadísticas del INDEC o lo que fuera, sino relaciones que son generalmente larvadas, ocultadas, opacadas, ¿no es cierto? Les puedo poner dos ejemplos típicos, ¿no? Uno es el de Carlos Marx, capítulo 1 de Capital, la relación, el descubrimiento de la plusvalía en una relación de intercambio entre iguales, entre mercancías. O sea que descubre una relación social de trabajo explotado en una relación de intercambio entre iguales, entre mercancías del mismo valor. Bueno, esa maravilla marcó mi vida porque la manera de pensar y descubrir una realidad oculta, social, de explotación debajo de una relación de equivalentes, para mí fue como un rayo en mi vida, ¿no? Bueno, por supuesto que ese es un ejemplo imposible de alcanzar o de igualar, pero lo que quiero señalar es que lo que está mostrando, cómo hay una realidad subterránea que explica la dinámica de los acontecimientos sociales que no surge de un repollo, ni surge de una acumulación estadística, ni de acumulación de declaraciones, para usar los datos que utilizan ustedes, ¿no? Son relaciones de una dinámica, ¿no? Otro ejemplo más modesto es el que yo intento hacer con la cuestión del endeudamiento ilimitado. ¿Qué llamo por endeudamiento ilimitado? Es la contracción constante de deuda nueva para saldar una deuda vieja, que crece al ritmo que imponen los intereses, que es el interés compuesto. Ahora bien, esto es una cuestión matemática oculta, es imposible de aprender en términos sociales, porque la economía real no depende de las matemáticas, depende de la naturaleza, fenómenos de naturaleza como las cosechas, los desastres, etcétera, pero también de relaciones socioeconómicas que no dependen de las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Cuando uno habla de la deuda, que hoy por hoy se acepta como una cosa normal, el endeudamiento ilimitado, ¿qué es lo que está escondiendo? Está escondiendo una cosa ancestral, primaria, primitiva, que es la usura. Y la usura es una relación de dominación, ¿no es cierto?, de expoliación absoluta de un polo de la relación sobre el otro. Ahora bien, la usura ha sido durante muchos periodos históricos considerada anatema. ¿Por qué? Porque conduce al canibalismo social, conduce a la desintegración social, al conflicto eterno, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Hoy lo consideramos como algo natural. Es un fenómeno completamente tan natural que ni lo vemos. Entonces, todas las deudas que se generan se rigen por el interés compuesto. Y si no pagás, tu tía. Es decir, en la antigüedad hubo insublevaciones, desde el año 3000 a.C. se conoce el interés compuesto. Y desde el año antes de 3000 a.C. ha habido sublevaciones, quilombos de toda índole, periodos en los cuales se restringieron se sancionaron ciertos tipos de deudas que se rigen por interés compuesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, en los últimos 300, 400 años del desarrollo capitalista eso pasa a ser natural y hoy por hoy no solamente natural, sino que es eternizado. Es algo imposible de cuestionar. Anatema total pedir suspensión de deuda porque está regida por interés compuesto que es imposible de saldar. Entonces, a lo que voy es que el título de la charla para mí disparó estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es pensar? Que es a lo que alude esta cuestión, que es ir más allá de la acumulación de datos y ver las relaciones ocultas detrás de esos datos. Por un lado eso, por el otro lado también a los conceptos. ¿Qué son los conceptos? ¿Qué es clase dominante? Marisa usó la palabra clase dominante. Ahí hay dos conceptos, uno el de clase y el otro el de dominante. Y estos conceptos apuntan también a cuestiones muy primarias, muy antiguas, que son la cuestión del excedente y la cuestión de la deuda, ¿no? Clase apunta a una forma de dominación, pero no es la única, porque la dominación se da en todos los espectros de la vida social, desde los orígenes de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Hay dominación de la familia en adelante, donde miren las relaciones sociales, hay componentes de dominación.
también hay otro componente de otra relación fascinante que está oculta, completamente oculta y que es crucial para mí, para entender lo que sigue y cómo salimos de esta, que es la cooperación. La humanidad no hubiera llegado a nuestros días si no hubiera sido por la cooperación, ¿no es cierto? Por la necesidad de cooperar para poder sobrevivir. Bueno, entonces clase y dominación apuntan a formas de... clase es una forma de dominación muy básica que apunta, a mi modo de entender, a la estructura económica, o sea, producir para comer, ¿no es cierto? Pero quisiera poner entre paréntesis una cuestión. Todo esto es visto desde mis ojos. Es como yo veo la realidad. Es muy relativo. La realidad no necesariamente es lo que yo veo. Miramos a través, podemos elegir mirar a través de un agujero, de una cerradura, de una puerta, o mirar abriendo la ventana. Yo lo que trato es abrir la ventana y ver cómo se interconectan todos los fenómenos para entender lo que está pasando. Si yo me quedo en las estadísticas o si me voy a la corporación concreta y micro, estoy perdiendo la ventana. Me estoy yendo a la fragmentación más absoluta. Después voy a decir la bondad y la maldad que tiene esa metodología, ¿no? Entonces, volvemos a lo de clase y dominantes. El título de la charla tiene esos dos conceptos, ¿no? Y son cruciales porque la dominación, como decía antes, no es solamente económica, es económica, pero también es de otro tipo. Entonces, si uno quiere entender por qué llegamos a lo que estamos y por qué lo tenemos a Milei, no podemos quedarnos solamente en lo económico. Hay otra cantidad de factores que intervienen. Y en esto entra lo que decía al principio, que es fundamental, que es la contracara de la matriz productiva, que es el clientelismo. Y no es casual que Milei salga del nódulo central de la patria contratista y utilice a la cuestión de las castas como su munición de guerra. Es maravilloso. Y con eso dejó a todo el mundo knockout, ¿no? Es maravilloso, pero es letal. Y te está mostrando, está indicando la falta de reflexión que nos trajo a esto. Porque durante todo el periodo de la democracia no se cuestionó la matriz productiva, ni se cuestionó el clientelismo político, que eran, como les decía antes, lo que viene de lejos. Venimos arrastrando desde mediados de la década del 60. Y esto nos introduce en otro tema que es fundamental, que está ausente en el momento actual, que es crucial, que es la geopolítica. Es decir, nosotros no salimos de un repollo. La década del 70 no se dio en un repollo. Estábamos insertados en el mundo de una determinada manera. Y no es casual que la patria contratista emerja justamente a raíz de que es una industrialización subsidiada fuertemente por el Estado, pero, a diferencia de otras industrializaciones en el mundo, ocurridas especialmente en los países más desarrollados, es una industrialización que tiene como sujeto principal a las corporaciones extranjeras, ¿no? Entonces, no se las perdona, sino que se las protege y se las incluye en esta industrialización que se inicia con fuerte presencia del Estado, a pesar de que se reivindica la burguesía nacional y el empresariado nacional. Pero también se benefician. Entonces, cuando cae Perón, lo que queda es esa estructura, esa matriz productiva y una progresiva anquilosamiento de la llamada burguesía nacional bajo el ala de las corporaciones que ya están dominando distintos sectores de la industria, ¿no? Ahora, esto no es casual y remite a la relación con lo de afuera. El peronismo surge, como dije, en una coyuntura peculiar, muy peculiar. No voy a volver sobre eso, todos la conocemos. Lo que quiero es llegar lo más posible al momento actual. Surge una coyuntura especial que permite un proteccionismo especial por la guerra, etcétera, etcétera, y este desarrollo de este sujeto nuevo y este desarrollo de esta matriz productiva que después se prolonga a lo largo del tiempo, durante todo el periodo postperonista, durante el periodo del terrorismo de Estado y durante la democracia, y no se toca, por el contrario, se sigue alimentando. Entonces, nuevamente, clase dominante no es solamente un concepto que alude a clase y a dominio, alude a una relación de fuerza, que es lo que está ausente un poco en los trabajos, me parece, ¿no? Después volvemos sobre eso. No se puede hablar de distribución del ingreso sin hablar de una relación de fuerza. Esa relación de fuerza no es solamente entre el capital y el trabajo, es una relación de fuerza dentro de la estructura de las clases dominantes. Y eso es constante,
Y en esa relación intersecta la geopolítica, porque está completamente asociado a lo que ocurre en el mundo, porque no es un mundo en el cual nosotros somos un repollo, sino que es un mundo en el cual vivimos todos nosotros ahora, y yo en mis compañeros de cronológicos, es un mundo en el cual estamos integrados a una cierta forma de capitalismo global, ¿no es cierto?, que es un capitalismo global monopólico, que tiene como centro a los Estados Unidos, pero que se expande hacia el mundo copando los eslabones de valor, digamos, o de intercambio en el mundo y de la finanza. Y los copa de determinadas maneras, y eso nos afecta a nosotros, como les digo, nuestra burguesía industrial nace como una burguesía industrial fuertemente con componente extranjero muy fuerte. Entonces, eso generó un problema que está hasta el día de hoy rigiendo nuestros destinos. No solamente la patria contratista, y no solamente el problema de la distribución de los asalariados y de un mercado de trabajo constantemente degradado, y ahora voy a eso, sino un problema crucial del cual no se habla, que es la dependencia tecnológica, que a lo largo del tiempo ha tomado distintas formas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir dependencia tecnológica? Quiere decir que esa industria, para desarrollarse, está fuertemente determinada por complejos multinacionales, cuyas ganancias dependen del complejo y no de lo que ocurre solamente en el país, y por lo tanto tienen un componente de importación de productos producidos en otras partes del mundo muy fuerte. Y ese componente aparece inserto, tecnológicamente inserto, digamos, de distintas maneras, pero básicamente a través de insumos intermedios, tecnología incorporada a insumos intermedios, hasta bienes primarios, digamos, ¿no? Y hasta bienes finales. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo ando a los tiros porque no sé si quiero llegar a que pregunten, digamos, ¿no? Bueno, entonces la dependencia tecnológica es un fenómeno que está ahí y se desarrolla a lo largo del tiempo. Y sobre ese fenómeno se va construyendo una capa encima de eso, que es la financialización. O yo detesto llamarlo como financialización porque oculta otro fenómeno que es crucial cuando uno habla de clases dominantes, ¿no? Como dije, lo fundamental, una cosa es la relación de fuerzas, la otra es cómo se produce el excedente, cómo se apropia y cómo se apropia. Porque hay distintas formas de apropiación del excedente a lo largo del tiempo y mismo en un momento determinado, que es fundamental analizar, porque en esas formas de apropiación del excedente está la pugna, no solamente entre capital y trabajo, sino entre las distintas fracciones de clase. Entonces, uno de los problemas centrales de la economía argentina ha sido esta dependencia tecnológica que generó una determinada pugna entre fracciones del capital que persiste hasta el día de hoy y que se acumula con otras, ¿no es cierto? Entonces, el endeudamiento ilimitado, no voy a entrar en los detalles, si quieren lo vemos después, se va acoplando a esa, es otra forma más de dependencia que suma, no resta, y que implica formas distintas de apropiación del excedente. Entonces, lo que tenemos a lo largo del tiempo es una pelea entre distintos sectores de las fracciones dominantes en la Argentina que abarcan desde fracciones del capital local a fracciones del capital extranjero por apropiación de ese excedente y pugnan de distintas maneras. Entonces tenemos desde el terrorismo de Estado en adelante, tenemos dos mecanismos cruciales, de los cuales han hablado acá, que son la formación monopólica de precios y la corrida cambiaria, ¿no? Por supuesto, también está la fuga de capitales y todo eso. Pero esos mecanismos son centrales y han sido centrales para desestabilizar políticamente a la democracia en todo este periodo. Entonces, la gran ausencia, el gran silencio que explica, uno de los grandes silencios que explica Milei, es una crítica, una reflexión crítica sobre la matriz productiva a lo largo del periodo, sobre el clientelismo, y lo que hizo cada gobierno, incluidos los distintos gobiernos peronistas, e incluidos los intelectuales, para visibilizar ese problema y darle una salida diferente. Entonces, lo que ha ocurrido se ha invisibilizado y hoy tenemos este fenómeno increíble, que es un experimento increíblemente bien pensado, a mi modo de entender, en el cual no sale solamente es algo que viene de muy lejos, y en el cual confluyen una serie de elementos sobre los cuales no puedo entrar ahora, pero entre ellos está justamente esta cuestión del Estado profundo. En Estados Unidos hay, como explicaba antes, hay una forma de capitalismo global monopólico en crisis actualmente,
que tiene una forma de dominación política muy peculiar, que allá en Estados Unidos lo llaman Estado profundo, Deep State. Yo lo llamo Estado en las sombras, después lo vemos si quieren, pero que tiene distintas estrategias para perdurar. Entonces, ¿por qué está en crisis? Entonces, para ir al momento actual, en 5 minutos termino, para ir al momento actual. El momento actual es muy peculiar, es fascinante desde el punto de vista analítico. Tenemos una crisis sistémica de este capitalismo global monopólico que trata de rehacerse a través de una serie de mecanismos que si quieren los vemos después. Y tenemos una situación de conflicto geopolítico aumentado, una tensión creciente. ¿Por qué? Porque en esta crisis sistémica lo que es crucial es la falta de energía. O sea, es un capitalismo que se come a sí mismo, que se ha comido, que ha generado conflictos que no puede resolver y que tiene pies de barro. ¿Por qué tiene pies de barro? Porque se basa en el uso constante y creciente e ilimitado de energía que no existe, que es imposible de sustituir. Y es fascinante porque en la fase actual en la cual está ese capitalismo global monopólico, que es la digitalización, la necesidad de energía es todavía aún mayor, es ilimitada, imposible de solucionar. Entonces lo que ocurre es que esto genera tensiones de distinta índole, entre otras que no puedo entrar ahora, si quieren las vemos después, pero que se va visibilizando la esencia, la relación fuerza esencial que explica ese capitalismo global monopólico y que se sintetiza en el petrodólar. O sea, es un capitalismo que se basa en la expansión militar y control militar de las reservas estratégicas de energía en el mundo. Y eso genera tensiones crecientes, entre otras, una situación inédita desde el punto de vista financiero, porque esta forma de capitalismo, como le dije antes, forma una interpenetración muy grande entre la economía y las finanzas mundiales. Y estos fenómenos van creciendo en tensiones y expresándose a partir de conflictos entre potencias nucleares. Es decir, la gravedad de la situación es tan grande que la tensión política ya no es solamente dentro de los Estados Unidos o en la periferia, sino entre potencias nucleares, ¿no? Ahora bien, y para sintetizar en 2 minutos termino, lo que está en cuestión es el dólar, el petrodólar, el momento actual. Y vaya novedad, en la Argentina estamos en vísperas de la dolarización inminente. ¿Y qué ocurre? No nos damos cuenta, ni los intelectuales, ni los políticos, ni la oposición, ni nadie. Y esta situación es dramática, porque una vez que se dolarice la economía, no es una cuestión de bimonetarismo, creo que es un grave error de concepción que oscurece, en vez de aclarar, el decir que la Argentina es bimonetaria. No. En la Argentina hay un proceso de dolarización creciente que está en vísperas de constituirse en institucionalizarse. Eso implica eliminar el Banco Central, eliminar la moneda y colocar un chaleco de fuerza al problema de la pelea entre capital y trabajo. Pero no solamente entre capital y trabajo, sino que es un intento también de redefinir la distribución del poder local. Esto implica una redefinición de la pelea dentro de las clases, las fracciones de clase, dentro de la patria contratista, para llamarla concretamente, ¿no? O sea, es crucial, nos define el futuro por 30, 40 años. Y nosotros estamos ignorándolo, como ignoramos la persistencia de una matriz productiva y de un clientelismo que nos llevó a esta situación. Entonces, volviendo a los trabajos de ustedes, me parece fantástico que estén trabajando y que con esa intensidad y ese entusiasmo en todo el país, conectados, etc. Solamente se me ocurre sugerirles algunas cuestiones. Primero, si se van muy a la micro, pierden de vista el contexto global y el contexto local global, y al perder de vista eso, desaparece la relación de fuerza. Lo que ustedes están haciendo es, de alguna forma, es muy peligroso porque los lleva los acopla, de alguna forma los acopla, no les permite romper la fragmentación actual. Porque una de las formas de dominación actual es esa, la fragmentación bruta. O sea, romper la cuestión nacional a través del canibalismo, de la pelea micro entre unos contra otros, etc. Y perder de vista la cuestión nacional, la cuestión global, ¿no? Bueno, entonces sugeriría
que los análisis micro tengan en cuenta la tendencia macro. Y si son históricos, con más razón. Y si son históricos, con más razón, rever por qué durante todo este periodo la matriz productiva desapareció del camino. Y hemos estado profundizándola con subsidios del Estado, de un Estado popular y basado en votos que piden redistribución de ingresos. Eso por un lado. Por el otro lado, la cuestión de la desigualdad, yo diría, no es una desigualdad entre capital y trabajo. En esa desigualdad incide la puja distributiva por el excedente dentro de las fracciones dominantes. Entonces, me sugeriría introducir análisis de relación de fuerzas en ese sentido y no quedarse en el Estado como un territorio neutro al cual vamos a ir a investigar y vamos a sacar, le vamos a conseguir que nos permitan eliminar el secreto fiscal, por ejemplo. No, es normal que exista el secreto fiscal. Y eso no explica demasiado. Yo creo que lo que explica es los subsidios. ¿Por qué no miramos los subsidios? Además de la eliminación de la distorsión de los impuestos. ¿Por qué no miramos los subsidios que son cruciales? Sobre eso hay un secreto total, duplicado y elevado a la enésima potencia. Los subsidios, porque los subsidios a su vez están mostrando no solamente cómo se distribuye la riqueza en el país, sino también cómo se pelea por esa riqueza, por esa apropiación. Entonces, la cuestión del excedente y la cuestión de la pelea dentro de las fracciones dominantes por apropiarse del excedente, la cuestión de cómo se engancha en esa pelea el capital financiero internacional y cómo está presente en el momento actual, son cruciales para el futuro del país y se sintetizan en el tema de la dolarización. Entonces, si quieren después vemos, no quiero acaparar todo, pero si quieren después vemos cada trabajo, algunas críticas en particular, pero sugiero que tenga más interacción entre ustedes y que busquen la forma de globalizar y no dispersarse en la micro. La micro es muy importante, pero en la micro es importante si conocemos la tendencia global. Si la desconocemos o creemos que la vamos a encontrar de nuevo, cuando ya ha sido analizada y sigue siendo presente, perdemos de vista el objetivo, me parece, y podemos frustrarnos y frustrar el trabajo, que son trabajos muy ricos, que han llevado mucho esfuerzo y que me parece que son potencialmente muy grandes, tienen un enorme potencial. Entonces, nuevamente, volver a la definición de qué es pensar, volver a la definición de lo que son las clases y la dominación, volver a la definición del excedente, qué es el excedente, cómo se pugna por el excedente, cómo se apropia, cómo se fuga, y mirar al Estado como un campo de batalla. No es un territorio neutro al cual llegamos después de ganar las elecciones. Es un campo de batalla en el cual se pelea todos los días. Y solamente se puede ganar si se tiene un movimiento muy fuerte de abajo para arriba, con mucha claridad respecto a quién es quién en la pelea y quién representa a cada quien. Porque uno de los factores esenciales que no se pueden dejar de lado cuando se analiza la micro de las clases dominantes es el clientelismo. ¿Okay? Yo lo llamo clientelismo, lo pueden llamar como quieran, pueden llamarlo casta, lo que sea. Es real, opera todos los días y forma parte del oscurecimiento de la información que se vive y impide salir hacia adelante. Bueno, me callo porque... Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todas las intervenciones, la verdad que nos han ayudado a pensar muchísimo, a reflexionar, y me imagino que habrá preguntas, comentarios, así que ahora dejamos un espacio.